Bueno, pues vamos, siguiente vídeo de nuevo que se está poniendo interesantísimo. La primera, bueno, la gran guerra o primera guerra mundial, que ahí empezó todo. Y ya pues no hemos parado, esto es un no parar. Hay también alguna cosilla positiva, a ver si nos da tiempo a verla hoy. Y dentro, ¿no? Porque siempre a veces está la humanidad de la gente, pero claro, como decía Goya, los horrores de la guerra. Bueno, como dijimos, que se habían saludado el alto mando del Imperio Austrohúngaro con el alemán, pero era todo apariencia y la relación prácticamente estaba herida de guerra, o sea que se despreciaba. Lo que pasa es que no tenían más remedio que seguir con la alianza, igual que en el otro bando también seguía la alianza, y el hecho de mantener esta alianza fue lo que la guerra la hizo tan larga, ¿no? 4 interminables años. Sí, empieza más o menos verano del 14, 15, 1, verano del 16, 2, verano del 17, 3, verano del 18, 4. 4 interminables años. Bueno, normalmente asociamos la Primera Guerra Mundial con las trincheras, pero había mucha más movilidad en el este y en África. Pero en el frente occidental estaba todo atascado en el lodo. El desafío para ambos bandos era encontrar nuevas ideas, nuevas armas, nuevo espíritu entre los hombres, y solo entonces podrían avanzar y ganar. O sea que el frente occidental estaba todo, se habían atrincherado y estaba en tabla. En septiembre del 14 los aliados detuvieron el avance alemán en el río Marne, ¿no? Como ya vimos. Los alemanes se retiraron a tierras más altas y se atrincheraron. Los aliados hicieron lo mismo. Por tanto, se formaron 750 kilómetros de trincheras y fortalezas desde el canal, me imagino del canal de la Mancha, ¿no? Al norte, en el mar, hasta Suiza, consiguiendo así menos tropas para defender los frentes y liberando tropas para otros sitios. Era más fácil defender las trincheras que atacarlas, así que nadie pensaba en la ofensiva. Con toda la sangre, el lodo y el terror, aún así las trincheras salvaron muchas vidas. Lugares de miedo y malos olores, pero el lugar era el lugar más seguro de un campo de batalla. El mayor peligro estaba en abandonarla. En 1916, en Verdún, bueno, los generales sabían que no se podían ganar batallas detrás de los muros de la trinchera. En algún momento había que salir, aunque eso supusiese grandes bajas. En esta guerra murieron muchos generales en las líneas, o sea que hubo muchos generales que actuaban prácticamente en las líneas y no como en otros sitios, en castillos a tropecientos kilómetros atrás. Entonces buscaban un lugar donde abrirse paso y después recibir provisiones, y parece ser que los alemanes lo habían encontrado. Pensaban en Verdún, una ciudad que estaba en un saliente francés, en un saliente de la trinchera, ¿no? Una lengua adentrada en la línea alemana. Era montañoso, lleno de fortalezas. A ver si más o menos he hecho yo aquí Esto es desde aquí la trinchera, digamos, esto es desde el canal y hasta Suiza. Entonces aquí había, esto es en Verdún, había un entrante, una lengua en terreno alemán. O sea, porque Alemania había entrado, lógicamente, en Francia, tenía un cacho de Francia y ahí se había trincherado.
y los aliados pues lo mismo. Entonces pues los alemanes pensaron que si ganaban Verdún podía ser un sitio de entrada y después ir recibiendo provisiones y adentrarse, porque si no la guerra se iba a hacer interminable y nunca nadie la iba a ganar. Verdún parecía seguro con sus enormes muros y su anillo exterior de fortalezas de defensa, pero los franceses, confiados en Verdún, habían trasladado muchos cañones a otras zonas que le eran más necesarios. Para los franceses, Verdún era conocido como un sector cómodo, ¿no? Estaban todo el día jugando a las cartas. Aquí me ha faltado una cosa, ¿no? Y es que hubo una imagen como los memes de ahora, pero en aquella época la imagen de la Primera Guerra Mundial era la de leones dirigidos por asnos. Bueno, un coronel se dio cuenta de lo vulnerable que era Verdún, por la falta de escasez de hombres, y lo advirtió al gobierno francés. Y él decía que si rompían la primera línea, la segunda línea no resistiría. El gobierno francés hizo caso omiso, ¿no? O sea que este coronel fue ignorado. El lunes 21 de febrero del 16, un día de invierno, más de 100.000 soldados alemanes salen de las trincheras con el factor sorpresa a su favor, con el factor sorpresa a su favor, perdón, y con superioridad en el aire, ya que los aliados no se percataron. La artillería abrió fuego, 1.000.000 de proyectiles, las tropas de asalto con lanzallamas, con aceite ardiendo. Los franceses en primera línea no resistieron y tuvieron un gran número de bajas. Verdún fue una de las batallas más emblemáticas del siglo XX. Entre los atacantes alemanes había un joven teniente, Paulus, ¿no? El general Paulus ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí era teniente, que como general mandaría el asedio de Stalingrado, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Luego se tuvo que quitar la vida. Un joven Charles de Gaulle, en el otro bando, ¿no? Los franceses, también estaba allí defendiendo, ¿no? El que luego ya sería jefe de gobierno de Francia. Verdún, iban cayendo batallones y trincheras franceses. 3 días después los alemanes capturaron Dumont, la fortaleza clave de Verdún, haciendo ese día como fiesta nacional, lo declararon fiesta nacional. En Francia, hubo como una reacción al sacrificio de Trian, me imagino que esto sería de la franco-prusiana, y entonces pues hubo un sentimiento que sería que Verdún tenía que defenderse costara lo que costara, ya que estaba en juego la supervivencia de Francia. No pasarán, ¿no? ¿Os suena, no? Pues bueno, no pasarán, se ve que lo pronunció por primera vez el coronel Philippe Pétain, que lo conoceréis, de la Francia de Vichy, ¿no? Que luego, bueno, este coronel organizó las tropas, el ejército francés, ya que pasó 3/4 partes de la tropa para la defensa de Verdún. Un esfuerzo nacional que garantizaba que ninguna unidad fuese destruida en su totalidad en Verdún. Pétain, que como digo, un cuarto siglo después, 25 años después, prefirió rendir el país y colaborar con Hitler antes de repetir el baño de sangre de Verdún. Porque sí, consiguió salvar Verdún, pero a un alto precio. Verdún solo estaba comunicada por la carretera 93 o 94, creo. Día y noche suministro por el camino sagrado que le llamaban. Los acontecimientos en otros frentes también se aliaron con Verdún, ¿no? Ya que a finales del 1915 los aliados, Francia, Inglaterra, Italia y Rusia, habían ideado planes para acosar a Alemania desde distintos
desde distintos frentes. Uno de ellos en concreto tuvo éxito. Una ofensiva rusa obligó a Alemania a trasladar tropas del frente occidental al oriental, ¿no? Por tanto, aliviando Verdún. Ya en junio del 16 los franceses toman la iniciativa en Verdún. En junio del 16. Como digo, con Pétain, Philippe Pétain, que fue el que Hitler puso en la... porque Hitler ocupó una parte de Francia, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y la Francia de Vichy, o sea que en Vichy era la capital, pues ahí puso a Mariscal Pétain, que era colaboracionista con la Alemania nazi. Entonces, como digo, en junio del 16 los franceses toman la iniciativa en Verdún. Ya que las ventajas técnicas de Alemania tenían una vida efímera, ¿no? O sea, Alemania ideaba ventajas técnicas, pero eran copiadas de inmediato por el otro bando. El 24 de octubre del 16 los franceses reconquistan la fortaleza de Douaumont. Verdún había sido salvado, aprendiendo sobre artillería, nuevas armas, logística y potencial humano. Pero ¿a qué precio había sido salvado Verdún? 300.000 vidas. Que Alemania no se podía permitir estas bajas tan grandes, ya que luchaba en varios frentes, así que abandona Verdún y no lanzaría otro ataque en el frente occidental hasta 1918. En las trincheras, ¿no?, durante las trincheras, vamos a comentar un poco esos factores humanos, esas cosillas que pasaban. En el 16-17 el soldado británico medio se pasaba 100 días en el frente. El resto o estaba de descanso o en destacamento. En los 750 kilómetros de trinchera había sectores más cómodos que otros. Había una política de vivir y dejar vivir. Esta canción creo que me la van a censurar, así que la quito. Entonces, como digo, por ejemplo, un coronel visitando las trincheras, un coronel francés, a un soldado, le preguntó que si había disparado alguna vez. Y este le dijo, sí, allí se asoma uno con barba, con calvo, no sé qué. Dice, ¿por qué no le ha disparado? Dice, no, si a mí no me ha hecho nada. Entonces, había como una política de vivir y dejar vivir, un fenómeno que se dio, ¿no? Incluso se llega a confraternizar. Bueno, yo no sé si el vídeo de Paul McCartney, la canción, que lo tengo por ahí el enlace en toda mi biblioteca de mi página de YouTube, está ese vídeo que se dan tabaco, vino, echan un partido de fútbol. Eso es la trinchera. Eso fue para la Navidad. Se llama el vídeo no sé qué de Navidad, de Paul McCartney, y por supuesto se da en la trinchera. Claro, eso es en diciembre del 14, ¿no? Todavía no se habían hecho muchas pupitas, digamos. Entonces, bueno, había también un soldado alemán o francés que iba a comer a la hora de comer en el otro bando porque olió la comida y les dijo que sí podía ir, y ya todos los días iba a la hora de comer. Incluso los alemanes mandan un mensaje atado a una piedra diciendo, vamos a lanzar, nos han dado la orden de que tenemos que lanzar una bomba y esta será a tal hora, os avisaremos con un pitido para que os pongáis a salvo. Y al final pues realmente así pasó. Había fiestas, juegos deportivos en la trinchera,
en un piano, con música, en fin. No se atacaban los caminos de retaguardia de ambos bandos porque sabían que ahí se recibían tanto provisiones de armas como las raciones para no quedarse sin comer, porque si tú la atacas, el otro sabe que te va a atacar también. También en las zonas de élite, ya aquí no era posible el vivir y dejar vivir, estaban obligando a hacer incursiones para hacer informes del enemigo y tenían que traer un trozo de alambrada alemana para demostrar que habían estado. Entonces incluso idearon, tenían un rollo y cada noche iban entregando un trozo y informes falsos. O sea que se las sabían todas para no... Pero también había incursiones verdaderas, lógicamente, que avivaban la guerra en épocas en las cuales no había batalla. El fuego de la artillería era el mayor enemigo de la guerra y lo voy a dejar aquí. Y eso, está interesantísimo. Y ya nos va quedando menos. Pues bueno, chao, chao.